Bienvenidos, esto es Conexión Interior, el podcast donde exploramos el mundo interior y nos conectamos con nuestra verdadera esencia. En cada episodio hablaremos sobre temas relacionados con el crecimiento personal y la espiritualidad y compartiremos consejos y herramientas para ayudarte a encontrar la paz y la felicidad en tu vida diaria. Iniciamos. Episodio número 1. ¿Qué son las heridas de la infancia? En esta sección hablaremos sobre qué son estas heridas de la infancia y cómo pueden afectar nuestra vida adulta. Discutiremos nuestros diferentes enfoques sobre qué son las heridas de la infancia, incluyendo las más conocidas. También tenemos que reconocer que estas heridas de la infancia son situaciones bastante complejas y difíciles. También se conocen como huellas o heridas emocionales. Lo cierto es que marcan nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental, porque a veces ha habido abuso en lo que es trato físico, negligencia, abandono, y muchas veces se pueden causar traumas a exceso. ¿Cómo identificamos estas heridas de la infancia? Vamos a hablar un poco de eso. Las heridas de la infancia las podemos describir como aquel evento que nuestro cerebro de pequeña edad, en desarrollo aún, no puede entender desde la perspectiva del lenguaje, o sea, es decir, que no tiene un significado. Pasa entonces el inconsciente, donde allí, ausente el significado, queda como un pendiente, y que a medida entonces que no hay una correspondencia entre el lenguaje que nuestros creadores nos dan y su lenguaje corporal inconsciente, pues sigue esa materia pendiente en nosotros, llegando entonces así a reforzarse positivo o negativamente de acuerdo a los hechos que vemos en nuestros padres. Entonces es allí donde se crean máscaras, que es la alternativa que tiene nuestra mente para poder hacerle frente a ese asunto inconcluso que hemos dejado allí. Y más adelante, tema para otro podcast, se crean también los apegos. Pero en sí, hoy queremos hablar sobre qué son esas heridas. Entonces, destacamos que esas heridas de la infancia, huellas también se conocen, no son más entonces que esos asuntos pendientes sin significado verbal que están en nuestro inconsciente y que a través de entonces esa incongruencia del lenguaje que nos dicen a través de palabras y los hechos, el lenguaje no verbal, hay una confusión en nuestra mente en desarrollo. Entonces esto hace que a través de ese tipo de discursos, a través de aquellos eventos, palabras clave que en ocasiones nos dicen, detonan más adelante con nuestro ego ya está formado, nuestra personalidad está formada, y luego entonces detonan porque trae de nuevo ese evento inconcluso en nosotros. Entonces es allí donde decimos que dificulta nuestra vida actual como pareja, relacional, social, laboral, porque ese lenguaje que aún no está claro, que no tiene una significancia, pues entonces buscamos la manera de que esto ocurra. Principalmente las heridas de la infancia son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Rápidamente podemos notar que cuando abordamos en nuestro discurso, cuando conversamos con los demás, palabras o un vocabulario que en el caso de la herida de
rechazo, diga nulo, nada, inexistente, desaparecer. Estamos ante la presencia de una posible herida de rechazo. No obstante, en la herida de abandono, el vocabulario que más se utiliza o que aflora para darnos pie a poder estudiar qué tipo de herida se está presentando son vocabularios como ausente, solo, no soporto, devoro, sueltan. O sea, son muchos. Pero en sí, eso. En el caso de la herida de humillación, los vocabularios son ser digno o ser indigno, merecer, no merecer, pequeño con palabras diminutivas o grande con aumentativos. En la herida de traición, disociado, separado, preguntas como ¿me entiendes? Otras afirmaciones como soy capaz, deja que lo hago solo, lo sabía, confía en mí o no confío. En el caso de la herida de la injusticia, si no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, entre otros. También preguntas como ¿estás de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando comenzamos a hablar en el día a día, a través de estos vocabularios, de estos términos en específico, podemos determinar cuál es la herida que tenemos presente. Cuando nos contamos ese discurso personal, cuando hablamos con la pareja, con las personas, tenemos que prestar atención porque ese lenguaje nos está indicando cuál es esa herida que debemos de estudiar para poder trascender, porque serán en lo sucesivo, vamos a estar hablando de estas heridas en profundidad, pero hoy queremos destacar eso, que hay una relación directa entre el lenguaje verbal y no verbal con nuestro consciente e inconsciente, y que cuando conversamos, cuando nos expresamos, pues podemos determinar, podemos llegar a poder tener una luz por donde estudiar y comprender ese relato. Entonces, como nos damos cuenta, es muy, vamos a decirlo así, muy complejo todo esto, pero de eso se trata en este canal y en este episodio de este podcast, episodio número 1, pues queremos mostrar, queremos darle una luz a su vida, porque esta es la esencia de este canal, poder aportar elementos prácticos para que cada uno pueda ubicar su propia vía, su propio camino para abordar sus limitantes o en este caso sus heridas. Y es interesante porque ya para ir finalizando este episodio, que lo abordemos, porque entonces cuando no tenemos este tipo de explicación que estamos dando en este programa, le damos nombres distintos a lo que nos pasa, el azar, la vida, etc. Pero no nos han explicado, o al menos no con una precisión pedagógica, de qué se trata. Entonces todos, como ser humano en desarrollo en nuestro cerebro, va buscando significados a lo largo de su desarrollo. De ahí entonces la importancia de hablarle bien a los niños, a nuestros jóvenes, adolescentes, y mucho mejor ya de adultos. De ahí entonces que en la Biblia podemos ver exhortos a cuidar lo que es nuestra habla, y también en la sabiduría oriental también hablan sobre eso. Bueno, esperamos que esto haya sido de provecho. Gracias por sintonizar con el Sueño Interior del podcast. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que hayas encontrado algo útil para tu vida. Recuerda que siempre puedes conectarte contigo mismo y encontrar la paz interior sin importar cuál será tu situación. Nos vemos en el próximo episodio. Síguenos si te gusta nuestro contenido, comenta, divulga, ayúdanos a que esta luz llegue a más personas. Esto es Conexión Interior. Hasta la próxima.